Muy buena pregunta, para lo que no tengo una buena respuesta. No puede uno aceptarlo todavía, no está uno preparada para eso. Pues es muy difícil prepararse, ¿no? Sobre todo cuando es uno mismo, pues cuando es un familiar, pues bueno, pues uno sabe si está enfermo, si ya es mayor de edad. Es algo que no muchos afrontamos, pero estaban hablando el otro día de que debemos, así como aceptamos el nacimiento, deberíamos de aceptar la muerte, pero es muy difícil. No nos enseñan ni nos preparan para eso. Pues la verdad nosotros no morimos, nosotros nos desprendemos de nuestro cuerpo, porque esto es materia, ¿sí? Y tenemos un espíritu. Tratando de generar dharma en lugar de karma. Karma, ya sabes, son las malas acciones y el dharma sería pues tratar de generar buenas acciones para no tener que regresar a pagar nada. Básicamente invirtiendo en dinero, en seguros de vida y seguros de muerte para que a mi familia no les deje esas deudas que generan muchos problemas a la larga. Pues el asunto es que andamos luchando tanto para poder vivir que no tenemos tiempo para pensar en la muerte, man. Es muy difícil porque pensamos que nunca vamos, como que nos falta mucho, pero pues hay dos muertes, ¿no? La inesperada y la lenta, ¿no? Cuando es una enfermedad terminal o una enfermedad crónica. ¿Por qué nos da tanto miedo la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo, aunque aparentemente, y sobre todo los mexicanos, nos burlamos de la muerte, entre comillas? La verdad es que todos le tenemos mucho miedo, o casi todos, para no generalizar. ¿Sabes qué, Alejandro? A mí me llama mucho la atención, tú eres suicidólogo. Así es. Imagínate, o sea, para que exista esta especialidad, digamos, es porque mucha gente opta por morir. Sí. A ver, platícame. Pasa una cosa muy curiosa, yo agregaría a lo que ahorita comentaron, es que la muerte incluye 3 miedos. Estos 3 miedos tienen que ver con la muerte misma, que es todo lo desconocido. Lo desconocido siempre nos da miedo. Segundo, la muerte respecto al dolor. Si usted le preguntaría a cualquier gente, ¿cómo te gustaría morir? Sin dolor. Claro. Eso sabemos todos, ¿no? Y el tercero es a la muerte que nos va a llegar y que no nosotros la vamos a buscar, que esa es parte de mi especialidad, el que busca la muerte a través del suicidio, y hablamos de el suicidio como tal, la intención de quitarse la vida, pero hay muchas conductas parasuicidas que te van llevando a la situación de la muerte. ¿Como por ejemplo? Las adicciones, la anorexia, la bulimia, el bullying, el cutting, todas estas conductas autodestructivas que de alguna forma gradualmente te van llevando a la muerte. Allí es buscar la muerte por el miedo a que la muerte me encuentre a mí. Fíjate qué paradójico, ¿no? Así es, sí, Marisa. Más adelante vamos a estar hablando de eso, por supuesto, para ver pues cuáles son las características. Además, tengo entendido que cada vez el índice de suicidios sube y va en aumento. Sí, altísimo, ¿no? Es una situación donde cada año se ha ido incrementando. En ningún año del registro que hace el INEGI la cuestión de suicidio se ha detenido, o muchísimo menos que haya disminuido. ¿Cómo podemos hablar del dolor de la muerte? ¿Cómo le podemos decir a alguien que estas cosas hay que superarlas y que son una etapa? Alejandro. Hay que agregar 2 elementos muy importantes aquí, Marisa, y es que se requiere de un acompañamiento tanatológico. Es un dolor muy fuerte, es un dolor muy especial, pero es un dolor que requiere información, saber las etapas del duelo, saber los tiempos del duelo, los procesos del mismo, y que si no se supera se puede quedar en un duelo complicado. Es necesario que sea un acompañamiento tanatológico, y aunado a esto el grupo, efectivamente el apoyo grupal ayuda a identificarte con otros, a ver cómo otros resolvieron esta situación, es decir, que este proceso tan difícil, tan complicado, no lo hagan solos. Fíjate que acabamos de escuchar 2 testimonios de la pérdida de los hijos. Aquí en las redes de lo que se habla es precisamente de cómo prepararte para la pérdida de un hijo, porque se supone como la más complicada o difícil o dolorosa de todas las pérdidas que podemos tener. Lo peor, ¿no? Claro. Yo creo que lo peor que te puede pasar. Y la otra parte, eso precisamente, la culpa. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que siempre sentimos, y sobre todo los que somos madres y padres, que somos responsables y omnipotentes con la vida de nuestros hijos, ¿no? Claro. A esto yo le llamo la culpa entrampada. Esta frase me ha servido mucho para las clases, cursos y demás que damos, porque es una culpa por acción, Marisa, y por omisión. ¿Sí o no? Si hice esto, y si no haces, ¿por qué no hiciste? Y si no hiciste, ¿qué pasó? ¿Por qué no hice? Y en esta condición la gente no puede resolver. Vamos, no es resolutivo porque no llega a una claridad.
de que hay cosas que a lo mejor ellos hicieron y no necesariamente tuvo que llevar a la muerte, o que dejaron de hacer y que tampoco necesariamente llevó a la muerte. Ahí hay que diferenciar cosas para que la gente no se quede entrampada. Y yo de este testimonio también rescataría lo que no se debe hacer. A ver. Lo que no se debe hacer es perpetuar esta imagen eterna idealizada, que eso hace que el duelo mismo se alargue, y entonces mientras vivía, ya que se muere, ya que se murió, qué bueno era. Es como una frase muy común en México, ¿no? Sí. Esta situación, ¿Uno tiende a idealizar a la persona que se muere? Sí, e inclusive no es socialmente bien visto que hablemos mal del muerto, ¿no? Sí. Porque siempre se idealiza toda la imagen y todo lo bueno que Como era. como si se le irrespetara al decir lo que hizo, ¿no? Exactamente. Y en esta falta de respeto, entonces se le pueden atribuir cosas que no socialmente no son bien manejadas. Esto complica mucho porque en la idealización siempre es el mejor. Y si se dan cuenta, han hablado mucho de hijos. ¿Qué pasa con los hijos que quedan vivos? Porque entonces ya no son tan buenos y ni van a ser tan buenos como el idealizado, que es el que falleció. Y bueno, aquí está con nosotros Guadalupe también, ¿verdad? También con sus pérdidas, porque yo creo que todos en la vida, y conforme más años van pasando, vamos sumando pérdidas. Decían por ahí que la vida es una sucesión de pérdidas, y es una forma quizá dura de poner la vida en esos términos, pero muy real, ¿no? Sí. Yo mi primer pérdida fue hace 49 años, tenía yo 10 años y mi hermana mayor tenía 12. Falleció de cáncer. Vimos sufrir a mi mamá, lloró mucho. Siempre fuimos a despedirnos de mi papá y de mi mamá del beso y la bendición. Pero nunca pensando, como decía la señorita, no los voy a volver a ver. Se fueron muy contentos, salieron cada quien, pero ya no los volvimos a ver. Esa es una pena muy grande que creo que todos mis hermanos, los que tenemos y yo, la seguimos sufriendo, a pesar de 20 años, el último hermano que falleció. Ay, no, y te entiendo perfecto. Aquí habla de una cosa muy importante que ahí va para el panel, que es la cuestión de hay que ser fuerte. A ver, Alejandro, por acá y luego Mario. Ok, porque hay necesidad de un diagnóstico. Esto le llamamos el duelo encadenado. Efectivamente, va sumándose uno a otro, se encadenan los duelos. No puedes concluir uno o cerrar uno, y entonces viene el otro y viene el otro, entonces se empieza a acumular, y de ello se lleva a un duelo congelado, a un duelo complicado, hasta un duelo patológico, en donde ya no solo el duelo, sino se van sumando una serie de situaciones de salud física y de salud emocional. Claro. Oye, y gran parte de esto sucede porque ella dijo, es que yo tenía que ser fuerte, y bueno, tenemos mucho de qué hablar, nos va a faltar tiempo. Queremos hablar de cómo acompañar a los muertos, queremos hablar, hubo una llamada ahí muy interesante que Alejandro más adelante quiero, o si quieres de una vez contestar. De una vez, con mucho gusto, es rapidísima. Pero era también esta de quiero que me dejen ir. Sí. Cuando alguien está muy enfermo y se quiere ir y la familia no te deja. A ver. Híjole. Esto es bien complicado porque hay como una lucha ahí de poderes. Hay que estar en los zapatos de la persona que se encuentra en este proceso ya de fase terminal, que muchas veces puede estar acompañado de un dolor intenso que ni con morfina pura se la quitan. Esta condición hace que el paciente lo que quiere es dejar de sufrir, y la muerte es una forma de tranquilizarse, y la familia lucha por no se muera, y le pide a los doctores que hagan hasta lo imposible. Es decir, entonces se convierten en una batalla para que la persona continúe en vida, pero finalmente hay que respetar los deseos de quien está en esa condición, porque no sabemos cómo se siente, cómo lo vive, y hay que dejarlo ir. Fíjate que a mí me sirvió mucho una vez, porque una pregunta muy frecuente cuando tienes un familiar o una persona que está muy enferma, la pregunta es ¿hasta dónde sí ayudar o hasta dónde no? Es una decisión muy difícil de tomar. Y a mí una vez un médico me dijo algo que me ayudó muchísimo. Me dijo, Marisa, es muy distinto prolongar la vida que prolongar la agonía. Claro. Si tú vas a prolongar una agonía, no lo hagas. Si prolongas la vida, hay que hacer todo por la vida. Claro. Marisa, buenos días. En mi caso, me llamo Nayeli. En mi caso, va a ser 7 años en el que yo estaba embarazada por estas fechas. El 1 de enero me alivié de mi beba, pero ya estaba muerta. Ella nació dentro de mi vientre. Ella murió dentro de mi vientre. Y fue muy duro para mí el poder aceptarlo, porque no pude despedirme de ella, no pude estar ni en el velorio ni en el entierro de ella. Fue bastante doloroso. Estuve 3 años tratando de soltarla, aún así me sigue doliendo, obviamente, porque era mi primer bebé y era muy esperada la nena. En estos 3 años
Cada que se acercaba la fecha de su cumpleaños, cada 1 de enero, íbamos a verla al panteón, le arreglábamos, le comprábamos su pastel, era como si le festejáramos su cumpleaños. En mi casa, su casa, teníamos un lugar que era solamente para ella. Teníamos juguetes, teníamos dulces. Yo me arraigaba mucho a su recuerdo, bastante. No me podía levantar, era muy difícil, caí en una depresión muy fuerte, al grado que quise suicidarme. Fue en ese momento en el que yo decidí ya levantarme por mí y por mi familia. Un punto muy importante, no podemos terminar este programa sin hablar de esto. Los niños. A los niños se les debe de decir la verdad. A mí me tocó la muerte de una queridísima amiga que estábamos todos llorando en su velorio, despidiéndola, y sus hijos no estaban enterados porque el papá no les quiso decir. Mira, como si nunca se fueran a enterar. ¿Cómo manejas a los niños? Hay que ver las edades, las etapas que le atraviesa un niño, para de qué forma se lo vamos a decir. Claro. Es necesario que el niño siempre sepa, pero de acuerdo, insisto, a su etapa de desarrollo. No es lo mismo un niño de 3 años, de 7, de 9, de 12 años. Nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo transmitir esto. Nosotros los invitamos en la página de Suicidología, tenemos un video especial para los niños de cómo decirles sobre la muerte. Oye, Alejandro, pero la duda de muchas personas aquí es, ¿a partir de qué edad es aconsejable ya hablarles acerca de este proceso de muerte? Siempre, ¿no? Siempre. Ahora, déjame decirte algo. Tú en una casa... Sí, que parte de esta cultura que tenemos que tener es contactar a los niños con lo que les toca dentro de su familia, si se murió la mascota, si se murió el abuelito, permitirles vivir dentro de su edad el ritual con el que despedimos a los seres que amamos. No tenemos por qué sacarlos de ese lugar. ¿Qué pasa si los sacas de ese lugar y no los permites vivir el duelo? Muchas veces lo que sucede es que los adultos se quedan con la fantasía de que no pasó, ¿dónde está esa persona? Claro. Tienen un duelo que se queda ahí, que se va a acumular con otros duelos, se queda un duelo ahí como no elaborado. Y además no aprendes a Exactamente. Tú nomás imagínate, se muere tu mamá, tu papá no te dice. Y ya no la vuelves a ver. ¿Qué piensas? ¿Me abandonó? Claro. No, o si muere en el hospital, se lo tragó el hospital. Y entonces en el momento que yo tengo que ir a que me operen de las anginas, por supuesto que no quiero ir porque me va a tragar. Se quedó dormida, ya no me quiero dormir. Claro, porque si mi mamá se quedó dormida y no despertó, seguramente a mí va a pasar lo mismo. Claro, o mi papá. Sí, es importante hablar con los niños con todas las palabras. Con los niños, con lo que de la esperanza, no es si se los digo, que va a ¿cómo regresar se los digo? ¿Cómo se los digo? Espera, se convierte en la eterna espera. Ahí es donde se queda atorado el niño. Y ¿en la eterna espera de saber qué pasó? En la eterna de que espera vuelva de que regrese. De que regrese. Eso es lo grave. Yo he tenido adultos que dicen, igual lo que comentan, ¿no? Se murió mi mamá, nunca me dijeron y yo esperaba que regresara. Claro, ¿no? claro. Oigan, pues hemos hablado hoy muchísimo en torno a la muerte, lo hemos visto desde el punto de vista de uno mismo, desde el punto de vista de algún ser querido que se adelanta, desde el punto de vista de los niños, de todo esto. Nos queda poco tiempo y me gustaría que cada uno cerrara con algo. Hay que agradecer la presencia de la muerte en nuestra vida, hay que celebrar la vida, y cuando tengamos el hecho de que tengamos que enfrentar la muerte, que la tomemos como algo transformador para nosotros, no como algo que tenemos que padecer. No preguntarme por qué a mí, sino para qué a mí este evento en mi vida, y a partir de ahí empezar a encontrar los regalos que nos dan las partidas de nuestros seres queridos. Muchas gracias, Marichu. La muerte es algo natural, no es ni buena ni mala, simplemente es, no es el opuesto a la vida, es una parte del vivir, es inevitable para todos, es universal, a todos nos va a pasar y es irreversible. Y entender esto desde la más temprana edad es lo que nos va a permitir aprender a convivir, no con la calavera, no con el esqueleto, no con el miedo, sino con esta parte natural de vamos a morirnos un día, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Así es, así es. Dicen mis maestros que todos venimos a esta vida a aprender algo, venimos a trascender algo que nos hace falta. Y una vez que ya lo logramos, es nuestro momento de irnos. Y entonces esto me permite el comprender por qué muere un niño, ¿sí? Y darle las gracias por la vida que me dio y permitirle que se vaya. Gracias. Cuando alguien muere, ayuda mucho este proceso de las 3 R's. A mí me ha servido y lo comparto. La resucitación, cuando alguien muere, muere algo en nosotros y nosotros necesitamos saber que estamos vivos, que seguimos vivos.
La rehabilitación, que es todo un proceso de aprendizaje con un acompañamiento tanatológico, hay películas, hay artículos, hay libros, y sobre todo el último, la renovación. Hay que renovarse en este proceso de duelo. Así es. Y bueno, pues nos despedimos entonces de ustedes diciéndoles pues esto, ¿no? Que nos quede claro, que nos quede en el corazón que esta sensación de muerte, esta noción de muerte nos empuje siempre hacia la vida, ¿no? Morimos como vivimos, vivamos de la mejor manera para que a la hora de morir lo podamos hacer en paz, con suavidad, con ternura, con amor, despedirnos de este mundo.